Hola de nuevo, buenas noches, bienvenidos a todos nuevamente a nuestro segundo momento de nuestra primera sesión, nuestra semana 1, nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Bienvenidos a todos nuevamente. En la primera, solo contextualizando, en la primera sesión estuvimos revisando, vamos a el orden de la presentación, ¿sale? Y haciendo una breve introducción de cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a ver qué es la literatura. Me gustaría empezar a dar participaciones. Vamos a comenzar con las participaciones. Sirve que, pues hacemos la sesión más interactiva. Con tus palabras, si alguien quiere, levante su mano de preferencia, active su micro. ¿Qué es para ti la literatura? ¿Qué entiendes por literatura? Vamos a empezar con las participaciones. A ver, Antonio, excelente, gracias. Te escucho, Antonio. Muy buenas noches. Bien, la literatura es una de las 7 artes del hombre, por medio de la cual ha acervado y expresado sus sentimientos, sus conocimientos y sus vivencias. Excelente, Antonio, muy bien. ¿Disfrutas de la literatura? ¿Te gusta la literatura? ¿Ya tenías contacto con ella? ¿Qué me dices, Antonio? Algo un poco, sí me gusta mucho leer. Genial. En algún tiempo de mi vida trabajé en una librería Wow, qué y, interesante. y tuve como contacto con muchos tipos de literatura, ¿no? Disfruto mucho de la literatura fantástica, cyberpunk, ciencia ficción, caballería, no sé, todo eso, todo ese tipo de literatura me encanta, vampiros y monstruos. Y disfruto también mucho de la de literatura latinoamericana, que es bastante interesante. Claro, genial. Excelente, Antonio. Muchísimas gracias por compartir. Esto me parece extraordinario. Por un lado, defines muy bien lo que es la literatura y también mencionar igual para todos, ¿no? Que es muy importante que identifiquemos nosotros nuestro género y nuestro tipo de mundo. ¿Qué es lo que en realidad nos gusta en la literatura? Si el género narrativo, el género poético, el género dramático, de todos ellos nos gusta la ciencia ficción, el realismo, lo psicológico, lo filosófico, lo histórico, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que, pues, nos identifiquemos con alguno de estos géneros. Siempre he comentado igual a los estudiantes en el aula presencial, porque a veces dicen, no, es que a mí no me gusta leer. Yo lo que les digo es que el detalle es que desconocen tantas formas que tiene la literatura. A lo mejor a alguien le puede gustar la poesía, la manifestación bella de sentimientos, a alguien más las historias, que es en el caso del género narrativo, cuentos, novelas, etcétera, o el tercer género, el género dramático. Entonces es muy importante que identifiquemos cuál es el género
predilecto y el tipo de mundo, ya decía, pero todo esto lo vamos a ir profundizando poco a poco. Gracias por la participación, Antonio. A ver, nos escriben por acá también en el chat. Lalo, la literatura es un tipo de expresión artística que puede ser oral o escrita. Excelente, Lalo. Coincido. Partimos de aquí precisamente. Vamos a iniciar. La literatura, el concepto más básico de literatura nos lo da y nos remontamos a la RAE, ¿verdad? Por sus siglas, a la Real Academia de la Lengua Española. Nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Nuevamente, la RAE nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Perfecto. Ana, veo tu micro prendido. ¿Quieres participar? No, es que apenas volví a, bueno, pude entrar nuevamente. Ah, perfecto. Qué bueno, Ana. Gracias. Entonces, aquí estamos pendientes, Ana. Sí, muchas gracias. Ok, a ti. Igual pedirles tengan cuidado con su micro, póngalos en silencio todos, exacto. Antonio, igual te pido de favor, si puedes bajar tu mano porque luego, como la veo levantada, te quiero dar la palabra. Entonces, una vez que terminemos nuestras participaciones, bajemos la mano y en cuanto yo vea manos levantadas, les doy la palabra, ¿sale? Bien, entonces eso es la literatura. Ahí en la literatura, por eso es que es tan importante, por eso es tan interesante, porque ahí encontramos, como nos comentaban ya sus compañeros, las distintas formas de pensar que ha habido a lo largo de la historia del ser humano, distintas concepciones, acontecimientos. A través de la literatura podemos viajar a otras épocas, a otros mundos, conocernos mejor a nosotros mismos. Ese para mí en lo personal, yo diría que es pues lo más maravilloso, lo más sublime que tiene la literatura, que a través de esta bella arte te puedes conocer más a ti mismo, reflejarte a través de las historias que nos cuentan los escritores, los cuentistas, los novelistas, los dramaturgos, ¿verdad? Nos identificamos y nos damos cuenta que podemos resolver de una manera más sencilla o que nos estamos ahogando en un vaso de agua o nos abren el telón de nuestra vista, de nuestra mente, para poder entender las cosas de una manera distinta y así vivir mejor, o ya les decía, ser más libres, porque también es un fin primordial, ¿no? Del conocimiento, de la sabiduría, pues ser más libres cada vez para ser más felices. Va de la mano la libertad con la felicidad. Y para esto, pues la literatura es un extraordinario recurso. Entonces, es una de las 7 bellas artes, es un arte. ¿Y qué es un arte? Un arte es una expresión bella de sentimientos, así de manera muy sencilla. Ese es un arte, una expresión bella de sentimientos. Entonces, en las 7 bellas artes eso es lo que encontramos de sentimientos, pensamientos y demás, ¿no? Entonces, eso encontramos en el arte y eso encontramos en la literatura. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Eso encontramos entonces en las 7 bellas artes. Visiones del mundo, interpretaciones de la realidad, todo ello acompañado de un lenguaje connotativo. Sí, déjenme pongo aquí mi marcador en rojo y creo que está bien. Y vamos a hacer un ladito esto. Ok. Muy bien. Entonces, pues su principal forma, su principal medio a través del cual se expresa la literatura, pues es el lenguaje, ¿verdad? Eh, Se fomenta a través de la literatura la oralidad,
además de todo esto bello que ya acabamos de compartir, además, ya de una manera más académica, nos expresamos mejor. Se nota cuando somos lectores, ¿verdad? Tenemos mayor facilidad de palabra. Entonces eso a la vez nos motiva porque todos queremos expresarnos de una manera mejor, más correcta, más emotiva, más apasionada también, porque igual al expresar lo que sentimos, pues logramos la intención que estamos buscando. Bueno, esto lo logramos también a través de la literatura. También la escritura, definitivamente un buen lector es un buen escritor. Un buen escritor también es un buen lector, van de la mano, ¿sí? Entonces, ya decía, a través de la literatura también encontramos críticas, ¿sí? Críticas hacia la realidad, hacia la vida, interpretaciones de la vida, de la muerte, de la salud, de la belleza, ¿sí? Una infinidad de temas, todo ello, pues a través de un lenguaje o de historias, o de versos, o de diálogos. Entonces, se fomentan valores, principios, cultura, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, para poder analizar un texto literario, tenemos que conocer o identificar cuál es su fondo y cuál es su forma. Para poder hacer un análisis, digamos que profundo, de cualquier cosa, de cualquier ente que queramos analizar o conocer o hacer una interpretación, pues debemos de conocer su interior y su exterior. Entonces, decíamos que el fondo es el interior, es el contenido de lo que tratan las obras, ¿sí? Ese es el interior. También en el interior, como fondo, se considera el contexto del autor. ¿Cuál es el contexto del autor? ¿Dónde nació? ¿Qué edad tenía cuando creó la obra? ¿Cómo se encontraba? ¿Qué situación económica estaba pasando? ¿Si pertenecía a alguna corriente filosófica o literaria? ¿Sí? Porque todo eso, si conocemos al autor, pues vamos a tener una mejor interpretación más sencilla de la obra. Vamos a saber por qué se expresa como se expresa. Pues claro, en su contexto había una guerra, había un régimen autoritario, había bueno, etcétera, un sinfín de contextos, ¿no? Todo esto es fondo, es interior, y es de lo que trata la obra. Entonces es el fondo. Y esto nos ayuda a entender mejor el propósito del texto, todo texto literario, periodístico, eh, expositivo, argumentativo, etcétera. Todo texto tiene una intención, un propósito, transmitir emociones, inmortalizar al ser amado, que reflexionemos acerca de algún tema, o el autor simplemente expresar lo que él piensa, lo que él cree, su filosofía, etcétera, etcétera. Todo eso sigue siendo fondo, eso es interior, ¿sí? En el caso de la obra y del autor también, ¿cuál era la cultura? ¿Qué cambios sociales estaban experimentando? ¿En qué momento histórico? ¿Qué sucedía? ¿Sí? Por ejemplo, esto que vivimos de la pandemia, ¿sí? También es un suceso, por ejemplo, en unos 100 años, cuando obviamente aquí en este tiempo, pues hay muchísimos escritores también. Seguramente, si alguien quiere analizar un texto creado por allá en el 20, ¿sí? En el 2020, 19, se va a dar cuenta que para interpretar ese texto, al momento de investigar el contexto, va a conocer que estábamos en pandemia y lo va a ver reflejado en la manera de escribir de ese autor. O sea, todos los sucesos que acontecen a nuestro alrededor
fuertes, significativos, pues nos van marcando. Por eso es que se dice que somos entes sociales, pero ya en lo personal y ya de una manera espiritual, pues somos mucho más, ¿no? Somos mucho más que un ente social. Pero bueno, en este sentido se entiende, ¿no? Somos entes sociales, pues porque nos marca todo lo que vivimos en nuestra casa, con la familia, en la escuela, situaciones sociales como lo que comento, alguna guerra. Claro, todo eso nos cambia nuestra manera de pensar. Imagínense a alguien que crece en ese contexto y alguien que crece en un contexto armónico, pues sus temas, su manera de hablar, su manera de escribir, pues va a ser muy distinta, ¿verdad? Entonces, me gustó esta frase que alguna vez se la escuché a Obrador, al presidente, que decía, no hay texto sin contexto, ¿sí? Claro que sí, para poder interpretar algo, pues a ver, contexto, ¿verdad? Ahorita está muy de moda, por ahí lo traen los chicos en el aula presencial, les digo, trabajo con estudiantes, este, adolescentes, ¿no? Traen mucho eso de contexto, ¿no? Entonces, sí, un montón de modas más que ya ustedes puedan saber en sus mismos hijos y demás, ¿no? Entonces, bueno. También el movimiento literario, si el autor pertenecía a algún movimiento literario, qué tal que el autor era romántico, ¿no? Pertenecía a ese movimiento, al romanticismo, o que predomina el sentimiento sobre la razón, o al barroco, por ejemplo, en fin, todo eso es fondo interior de lo que trata la obra, el contexto de la obra, el contexto del autor interior. Forma, forma. Forma es el físico, forma es lo exterior de un texto. Ya les explicaba, como nosotros mismos tenemos interior y exterior. Nuestro exterior, el físico, tal cual en los textos igual. Por ejemplo, aquí rápidamente el físico de esta presentación, ¿cuál es? Un esquema. Ese es el físico. ¿Cuál es el fondo? La literatura y sus elementos o el análisis de la literatura, porque eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero la forma, eso que estamos hablando está expresado a través de un esquema, eso es forma. Entonces, el género literario al que pertenece, si es narrativo, poético, dramático, ¿por qué? Porque cada género utiliza una forma distinta para expresarse. Por ejemplo, el género lírico o poético utiliza la forma del verso. ¿A poco no? La poesía, ¿verdad? Toda la poesía, hay poesía en prosa también, pero es un 10%, 5% por decirles, ¿no? Este, Principalmente, si nosotros vemos versos, sabemos que esa es la forma de un poema. No necesitamos leer el poema, no necesitamos saber de qué trata su fondo, ¿verdad? Simplemente por verlo físicamente y ver que son versos, sabemos que pertenece al género lírico o poético. Eso es forma. ¿Cuál es la forma? El verso. ¿Cuál es la forma de la narrativa? La prosa, la narración, ¿sí? Como escribimos como de manera habitual. En una narrativa, pues hay un narrador, se cuenta una historia, ya profundizaremos en esto, pero ya no es una forma de verso. Acá en la narrativa es una forma de narración. Y en el caso del texto dramático, que es otro género, ¿cuál es su forma? Los diálogos. ¿A poco no? Cuando vemos en un texto, en una obra, que solo son diálogos, son puros diálogos, entonces eso es un guión teatral, que es la forma del texto dramático. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo cada género tiene diferentes formas, ¿sí? Si es ficción, terror, filosofía, psicología, un mundo onírico, ¿sí? Histórico, etcétera.
todo eso es físico. Fíjense aquí cómo ya no hablamos de lo que trata, lo que sucede en la obra, ya no hablamos nada de ello. Acá nos concentramos en el físico. Ahora sí, para profundizar más en esto, les voy a compartir la infografía que ya les compartí que tienen en el foro de novedades y que les va a servir pues para realizar también sus actividades y principalmente pues para conocer mucho más acerca de lo que es la literatura, sus géneros y subgéneros. Vamos a minimizar un poco. Ahí está. Fíjense bien, antes de explicarla, vamos a revisarla así general. Géneros y subgéneros literarios. Género narrativo, características, subgéneros narrativos. Género poético, características, subgéneros poéticos. Género dramático, características, igual, subgéneros, que al igual que el género anterior están divididos en mayores y menores. Y por último, que no nos vamos a meter aquí, igual les comparto para que lo sepan también, ya actualmente se habla de un cuarto género, que es el ensayo literario, una fusión entre la ciencia y el arte. El ensayo literario también ya es considerado como el cuarto género literario. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en los tres géneros clásicos: género dramático, género poético y género narrativo. Entonces, primeramente, comentar, cada género, cada género tiene su propósito, cada género tiene un estilo, una forma distinta, y cada género, les digo yo, para que lo entiendan de una manera figurada o alegórica, cada género tiene sus propios hijos, ¿sí? O propiamente dicho, subgéneros. Los hijos del género narrativo son el mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento y la novela. Pertenecen al género narrativo. Los hijos, o propiamente dicho, subgéneros del género poético, los mayores, la canción, el himno, el poema y la elegía. Los hijos menores, el madrigal, el epigrama y la letrilla. Son hijos de la poesía, del género poético. Los hijos del género dramático, mayores también y menores. Mayores, ya les explicaba, ¿verdad? Les compartía desde el inicio, la tragedia, la comedia y el drama. Esas obras que duraban días en sus inicios, imagínense, en la antigüedad, días representando este tipo de obras. Y tiene hijos menores también: entremés, sainete, auto sacramental, farsa, sketch, obras musicales, subgéneros también del género dramático, ópera, operete, zarzuela, etcétera. Regresemos. Muy bien. Vamos a centrarnos ahora sí un poco más en el género narrativo. ¿Cuál es la intención del género narrativo? Contar historias. Esa es la intención. Esa es la característica. Así vamos a identificar claramente al género narrativo. El género narrativo tiene como intención contar historias, sucesos, acontecimientos. Esto por medio de un narrador. Siempre vamos a encontrar un narrador en el género narrativo. Fíjense, parece ya esto un juego de palabras. En el género narrativo vamos a encontrar narrador y se utiliza la narración como principal forma, ¿verdad? En el género narrativo. Entonces,
hay un espacio, hay un tiempo, hay personajes en el género narrativo. Entonces, si nosotros vemos narración, vemos un narrador y encontramos su propio mundo ficticio, te ubican en un lugar, en un tiempo determinado, pues ese es un texto narrativo. Ahora podemos, si nos preguntan género, bueno, pues ya, podemos decir, ¿no? Género narrativo, poético, dramático, pero nosotros podemos profundizar y podemos precisar, o si se nos pregunta subgénero, pues también lo podemos ya ahora identificar claramente. Eh, Subgénero narrativo, pero hay muchas formas de narrativa. Está el mito, que es un relato sobre dioses, la fábula, ¿sí? Donde hay una moraleja, las epopeyas, narraciones heroicas de pueblos, ¿sí? De luchas divinas ahí, los troyanos, Hércules, todo eso. Las leyendas, ¿sí? Que, pues tienen esa, donde se cuentan historias que pasan de generación en generación, o los cuentos, relatos breves con una sola historia, una sola trama, o la forma más eh, grande, la forma más artística del género narrativo, que es la novela. Es el género más largo, ya sabemos, ¿no? Hay obras de más de a veces 800,000 cuartillas. Entonces es el género por excelencia del género narrativo, la novela. Y pues es multitemática la novela. Entonces, ese es el género narrativo. Vamos con el género poético. Decíamos que en el género narrativo la intención es contar historias. ¿Cuál es la intención y el propósito del género lírico o género poético? ¿Por qué género lírico? Porque en la antigüedad este género lírico estaba destinado a ser cantado, no recitado, sino a ser cantado al son de la lira. La lira es un instrumento muy similar a un arpa, una fusión entre un arpa y una guitarra, algo así. ¿Sí? Entonces, por eso es el género lírico también. Entonces, ¿cuál es la intención o el propósito del género lírico? La transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de una forma muy bella, a través de un lenguaje connotativo, de un lenguaje bello, de figuras literarias como las metáforas, las paradojas, las antítesis y etcétera, muchísimas figuras que hay. Por ahí veíamos, ¿verdad? En algunas de las obras que hemos estado analizando de esta semana, encontramos eso, belleza en la palabra, transmisión de emociones, sentimientos, ¿sale? Entonces, están escritas en verso como su principal forma, utiliza las funciones del lenguaje emotiva y poética. En el caso del género narrativo, no, se utiliza más la función de la referencial. En el género poético se utiliza la función poética, que se ejecuta por medio de la belleza de la palabra, del lenguaje eh, artístico. Ya comentábamos, ¿no? O sea, con estas características claramente puedes identificar a qué obras me refiero de los ejemplos que tenemos de Rubén Darío, de Sor Juana, ¿sí? Entonces, de la décima musa, ¿verdad? Sor Juana, otra, mujer extraordinaria. Entonces, ese es el género lírico y sus géneros o subgéneros, mejor dicho, menores, la canción, el himno, fíjense, los himnos son poesía. Qué interesante, aquí luego les comento también que es donde me apoyo a veces pues para que los estudiantes, que los jóvenes también conozcan un poco más acerca de esto. Ya ven que pues se hace mucha crítica a veces a estos, entre comillas,
formas nuevas de hacer canción, de hacer música, ¿verdad? Siempre entramos ahí siempre en lo personal, bueno, yo respeto todo tipo de música, pero, y de todo tipo de canciones, cada quien, sus gustos, pero es importante diferenciar, ¿no? Realmente saber qué es pues, una canción y qué la verdad no lo es, ya cuestión de gustos, pero sí que lo sepan distinguir. Y resulta interesante para los estudiantes, porque a veces solo les decimos que no escuchen, por ejemplo, ¿no? El reggaetón o los narcocorridos, ese tipo de canciones, quizá no todas, pero si la canción es hija de la poesía, ¿cómo tiene que ser la canción? Tan simple como eso, ¿verdad? Ya dejémonos de que si me gusta, no me gusta. Bueno, realmente cumplen con esas características, belleza en la palabra, exaltar al ser amado y demás. Sabemos que distan mucho de ello, ¿verdad? Entonces luego eso nos ayuda a entender mejor y a poder, pues apreciar la verdadera poesía, independientemente de nuestros gustos personales y todo ello, ¿no? Entonces, a ver, les leo. Así es, Mónica, ese tipo de, eh, pues, formas, les digo yo, formas genéricas de crear música, de crear canciones, entre comillas. Pues no, no es arte. El arte es una manifestación bella de sentimientos, y emociones y que están las rige la estética. La estética, pues, es una ciencia filosófica, que se encarga del estudio de, tengan cuidado con sus micros, por favor, del estudio del arte. Entonces, bueno, solo para tener ahí un poco más de, pues, precisar en estos géneros y estos subgéneros literarios. Tenemos muchas formas de hacer poesía, poemas, elegías, donde se lamenta la muerte de una persona, o el madrigal, donde se combinan los versos heptasílabos y endecasílabos, ¿sí? Con rimas consonantes que generalmente pues utilizan los temas amorosos, o el epigrama que tiene un tono ingenioso o satírico, las letrillas también que se utilizan mucho, pues como canciones divididas en estrofas, al final de las cuales se repite un mismo pensamiento en estos estribillos. Y por último, el género dramático. Vean cómo cada género tiene su estilo, su forma y su intención. ¿Cuál es la intención del género dramático? Lo cual me parece extraordinario y que esto nos ayuda a sensibilizarnos más al arte y acercarnos más a él. El teatro nos sirve de espejo. El teatro nos sirve de espejo. Nos sirve para reflejar nuestro comportamiento, ¿sí? Como papá, como hijo, como vecino, como amigo, como novio, como etcétera, como individuo. Dice Federico García Lorca, un gran escritor español, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo, decía Federico García Lorca. Fíjense nada más, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que les comento? Que a través del teatro podemos saber cómo andamos como sociedad, cómo andamos como padres, como madres, como hijos, como esposos, como etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es extraordinario cuando nosotros estamos viendo una obra de teatro, nos estamos ahí reflejando con algún comportamiento que nosotros tuvimos, o al contrario, nos estamos dando cuenta que podemos resolver de una mejor manera esa problemática que estamos pasando también. Entonces, esa es la intención extraordinaria que tiene el género dramático. ¿Qué características tiene el género dramático? Principalmente
que son puros diálogos. Si solo ves diálogos, estás frente a un texto dramático. Para que se lleve tú cuando ves una obra de teatro, antes de esa obra de teatro, tuvo que haber parte de un guión teatral. Primero se escribe un guión teatral. Entonces, fíjense todo lo que abarca la literatura. Es una belleza, bella arte, ¿no? Que es la literatura. Entonces, la escribe un dramaturgo, ¿sí? Y bueno, actores, que ejecutan las acciones que suceden a lo largo de la obra. También tiene subgéneros, formas distintas. Habrá quien le guste más la tragedia o la comedia o el drama o el entremés, el sainete, el auto sacramental, la farsa, el sketch, la ópera extraordinaria, ¿no? Esa combinación de la poesía y el canto y la música es extraordinario, el operete, la zarzuela, cada uno obviamente con características distintas y que tienen una funcionalidad en específico, pero todas representaciones ante un público. Qué rápido se nos está yendo la sesión, ya tenemos aproximadamente hora y media de sesión, entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión, nos quedan 2 minutos para que concluya. Me gustaría leer si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran externar. Si no, damos por concluida nuestra sesión y nos veríamos hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde, ¿sí? Tiempo del centro del país. Mónica, te escucho. Profesor, una pregunta. Por ejemplo, si una obra o una poesía está en la mente de una persona, eh, ¿en qué tiempo o sea, en qué tiempo lo puedo expresar o poner? Híjole, es que no sé cómo explicarme. Te entiendo. Mira, te interrumpo un poquito, Mónica. Está por Sí, terminarse la sesión. ¿Qué te parece si me envías un mensaje a través de plataforma y ahí respondo tu duda? perfecto, muchas ¿Vale? gracias. Ok. Gracias a todos, Antonio. Pasen bonita noche. Un gusto conocerlos. Un gusto estar con ustedes. Ojalá que nos hayamos podido sensibilizar en esta primera sesión al arte, a la literatura, que la empecemos a apreciar de una mejor manera. María Azucena, damos todos los recursos. Te invito a que veas las videosesiones de módulo. Ahí se precisan las actividades, María Azucena. Acá en los espacios abiertos para el aprendizaje tiene más la intención de resolver dudas de manera concreta. Puedes ver la grabación de la sesión y ahí vas a darte cuenta de todo lo que hemos estado compartiendo, que seguramente va a dar respuesta a tus dudas. De cualquier manera, quedo pendiente de cualquier duda a través de la plataforma. Gracias, pasen buena noche. Descansen.